Solía ser un trabajador en el departamento de análisis informático de la CIA, y ahí fue donde vi la verdadera forma de la Tierra. El gobierno nos ha estado mintiendo. El planeta es aterrador. Hola a todos. La verdad es que no tendré mucho tiempo después de grabar esto, pero me da un poco igual, incluso si deciden quitarme la vida, o más bien, suicidarme. La muerte sería mejor que ir de prisión en prisión como un preso sin papeles, o peor aún, estar en una de esas cárceles secretas en el extranjero donde seguramente moriré de viejo, pero con una calidad de vida muy mala. Honestamente, no soy de los que se dejan llevar por el dramatismo, así que vamos al grano. Yo he estado trabajando con la empresa durante los últimos 30 años, desde el final de la operación Tormenta del Desierto, donde me admitieron como becario del MIT, y trabajé en una empresa subcontratada por la NSA durante el segundo año de mi licenciatura. Continué con ellos después de las prácticas como técnico autónomo. Eso fue hasta que obtuve mi maestría y posteriormente mi doctorado en programación. En resumen, básicamente han estado conmigo en cada paso de mi vida adulta y también, ¿por qué no?, en mi educación. La verdad es que no me siento cómodo describiéndome como alguien talentoso o muy inteligente. A mí me gusta describirme como alguien que tiene cierta afinidad por las matemáticas, el razonamiento y la resolución de problemas, lo que me valió un puesto destacado como analista informático de la CIA a la edad de apenas 35 años de edad. A pesar de ser relativamente joven, entendía la seriedad e importancia de mi trabajo. Tenía 3 credenciales de identificación, cuyos códigos cambiaban 2 veces al día, al entrar y salir de las instalaciones donde trabajaba en el noroeste. También me exigieron que firmara varios memorandos de entendimiento, contratos de privacidad y otros documentos que me convertirían automáticamente en enemigo del Estado si yo violaba alguno de estos. Debo decir que mi computadora personal y mi portátil en casa también fueron sometidos a exámenes aleatorios sin orden judicial. En esencia, salvo la colonoscopía de rutina, la CIA vigilaba de cerca casi todos los aspectos de mi vida, desde rastrear las llamadas de celulares de presuntas células terroristas en suelo estadounidense, hasta cuál era el último video erótico que había visto. Lamentablemente, creo que ya me estoy desviando del tema. Había hecho mi trabajo muy bien durante casi 3 décadas, y recibí una generosa recompensa. El trabajo no era necesariamente difícil, pero sí que exigía mucho de mi tiempo y atención, ya que estaba prácticamente de guardia las 24 horas del día. Antes de eso, fui asignado al Departamento de Amenazas Internas de la CIA, lo que significaba que yo, junto con otros, éramos responsables de monitorear los rastros de los TIC de individuos y grupos monitoreados por el gobierno por diversas razones. En esencia, implicaba echar un vistazo a las cuentas de redes sociales de cientos de millones de personas, las cuales estaban conectadas en un momento dado a... bueno, ya saben, si las conspiraciones tienen algo de verdad, presten atención antes de que a ti también te engañen. Pero lo más extraño ocurrió hace casi un año. Me asignaron a investigar el rastro digital de un grupo de personas que sospechábamos pertenecían a un grupo de denunciantes similar a Anonymous, con la intención de revelar información gubernamental ultra secreta, lo cual pondría a mis jefes en muy serios problemas. En el pasado ya hemos recibido amenazas de organizaciones de denuncias para que divulguemos información o algo más, pero nunca estuvo tan cerca de cumplirse como esta amenaza en particular. El grupo que rastreamos hasta un departamento en Brownstone, en Manhattan, había logrado superar con éxito los distintos niveles de seguridad y estaba a punto de acceder a la base de datos cuando pudimos cerrarla. 3 de estos 5 miembros fueron detenidos, según tengo entendido, pero nunca supe qué pasó con ellos después. Después de todo, yo solo era el chico de la informática,
Uno de los aspectos curiosos de este incidente en particular fue dónde el grupo quería acceder a esta información. No fue en la sede de la CIA en Langley, Virginia, que suele ser el blanco de repetidos intentos de piratería. En cambio, la dirección IP del objetivo parecía estar vinculada a una instalación clandestina en algún lugar del suroeste. No tuve tiempo ni el lujo de pensarlo en ese momento, pero después de semanas, cuando tuve un momento excepcional sin tareas que supervisar ni papeleo que presentar, decidí investigar por mi propia cuenta para averiguar más al respecto. La verdad es que no estaba particularmente interesado. Tal vez el grupo estaba buscando algo en particular, pero era tan extraño que corrieran tanto riesgo al ir tras algo a lo que se podría haber accedido más fácilmente en la oficina de la compañía en Virginia. ¿No lo creen? Lo que despertó aún más mi interés fue la existencia de esta instalación clandestina. Vi películas sobre edificios gubernamentales secretos e incluso escuché rumores de algunos compañeros de trabajo sobre tales lugares, pero yo siempre los descartaba como chismes o como rumores. Oculté lo necesario para evitar que las medidas de seguridad de la oficina me rastrearan. A pesar de ser estrictas y casi omniscientes, tenían fallas como cualquier otro sistema de seguridad. Pequeñas fallas, pero si sabías dónde y cuándo buscar, podrías abrir el libro de par en par con archivos, registros, informes de campo y cualquier cosa que tú pudieras soñar. Al poco tiempo me di cuenta de que la instalación estaba ubicada en Elgin, Texas, literalmente en el medio de la nada, sin caminos ni autopistas claramente discernibles cerca, al menos según las fotos satelitales que vi. ¡Oh, satelitales! ¡Caray! Solo tuve una ventana de 5 minutos, pero en base a lo que pude entender, parecía ser solo un edificio aproximadamente del tamaño normal de un edificio de oficinas típico. ¡Diablos! Si no lo supiera, pensaría que los servidores de la CIA cometieron un error y me estaban mostrando la parte superior de un fabricante de alimentos para aves de corral o un taller de reparación de tractores, pero no. Esto era real. No es tan emocionante como el Área 51, amigos, pero lo que vi implicaba que era uno de varios enlaces en las naves de información de la CIA. Un circuito interno diseñado para resistir ataques digitales de los enemigos, siendo Langley una pista falsa. Cerré rápidamente las pestañas y ventanas que me llevaron a esas áreas de la base de datos de la CIA y reinicié también mi computadora. Lo hice justo a tiempo porque no más de 2 minutos después, 2 de los supervisores de piso, llamémosle el señor Blanco y el señor Negro, fueron vistos rondando los cubículos de mi extremo del piso, sin ninguna buena razón. La verdad es que no me considero una persona muy paranoica, a pesar de estar expuesto a las operaciones clandestinas y encubiertas que realiza la CIA casi a diario. Tampoco me considero un teórico de la conspiración, pero sabía que estaban aquí, buscando información sobre quién accedió a esta parte de los archivos de nuestro departamento. Iba de cubículo en cubículo mirando por encima del hombro del personal para ver qué había en sus pantallas. Sabía que ellos me estaban buscando de alguna forma, pero fui justo lo suficientemente rápido. También sabía que, aunque no me encontraran esta vez, no tenía luz verde para ser descuidado. Durante los meses siguientes comencé a usar un cibercafé en una ciudad vecina para acceder a la información. A pesar de mi lealtad a la agencia y del miedo a lo que me sucedería si me descubrieran, la curiosidad humana me venció. Utilizando cierta tecnología que intercambié con un viejo amigo del MIT, pude acceder a datos de las instalaciones en Texas durante 30 minutos una vez a la semana. Pude ver mucha información, desde las operaciones de bolsa negra de los Estados Unidos en varias partes del mundo, hasta secretos sobre líderes mundiales y políticos locales que estaban siendo monitoreados por traición, e incluso chantajeados por, contenido infantil.
También me enteré de que la CIA tenía una afiliación sorprendentemente estrecha, no solo con otras agencias de inteligencia internacional, sino también con varias organizaciones, o bueno, agencias que uno normalmente no podría esperar. En concreto, el Vaticano. Se compartían muchos archivos e información sobre ciertos sacerdotes que colaboraban con la CIA, todo en iniciativas de desestabilización de regímenes en ciertas regiones, tales como Europa del Este, Oriente Medio, África Oriental y también Latinoamérica. Pero el intercambio de información no terminaba ahí. Oh, no. La CIA también estaba muy interesada en grabar y transcribir las obras de ciertos sacerdotes que ejercían como exorcistas y sus hallazgos en ciertos casos de supuesta posesión. ¿Acaso la CIA estaba interesada en combatir a los fantasmas o demonios? No lo sé. Basándome en la gran recopilación de datos que vi, definitivamente parecía que tenían algún tipo de interés. Además del papel de varios operadores de redes sociales en la asistencia a la agencia con datos e información, también me enteré de las muertes y las eliminaciones de ciertas personas de alto perfil. Por cierto, Jeffrey Epstein está muerto. Su muerte fue planeada por la CIA hace más de un año, así que a pesar de los memes, realmente él murió. Durante los siguientes meses, mis rondas por las instalaciones de Texas se hicieron cada vez menos frecuentes. Ya me consideraba un experto en lo que realmente sucedía en la escena geopolítica mundial, y solo veía las noticias para reírme a carcajadas de lo mal informados que estaban los presentadores y los expertos en los paneles de discusión. Así fue hasta hace unas semanas, cuando vi algo que despertó mi interés. En la página web de las instalaciones de Texas, vi un icono que no había visto antes en la parte inferior de la pantalla. Era un texto marrón claro, casi beige, que combinaba con el fondo. Si no hubiera estado observando cada centímetro de la pantalla, me lo habría perdido. Y el texto del icono decía lo siguiente: vista a la Tierra. Obviamente hice clic derecho, activé mi capa invisible y fui. El icono me rebotó a varios servidores de todo el mundo, como era de esperar, y me mostró varias ventanas emergentes que describían las consecuencias de acceder sin autorización. No tenía ni idea de qué era. Al principio pensé que sería un monitor de seguimiento de varias instalaciones secretas como las de Texas, pero oh, carajo, me equivoqué. Grave error. Estaba totalmente equivocado. Al principio parecía una búsqueda normal en Google Earth, sin nada especial ni nada destacable. Pude ver de nuevo el techo de las instalaciones de Texas, junto con varios otros lugares. No me llamó la atención nada particularmente espeluznante ni nada extraño, pero eso fue antes de que empezara a fijarme en los números y datos que aparecían en los laterales y también en las esquinas de las pantallas. Si no están familiarizados con el funcionamiento de Google Earth, es en esencia cómo se obtiene información rudimentaria sobre una ubicación, coordenadas, distancias y áreas junto con otros datos sobre las distintas regiones que estás mirando. En esencia, ocurría lo mismo con este software en particular, pero los números parecían incorrectos. Considero que el área de ciertos lugares era mucho menor de lo que realmente debería haber sido. Analicé varias áreas como Pasadena, Miramar, Florida, Mississippi, y todas tenían datos extremadamente incorrectos. ¿Cómo era posible que todos estos lugares estuvieran etiquetados y calculados tan mal? ¿Fue un problema de algoritmo o simplemente una broma elaborada a mi costa? No me convencía ninguna de estas dos cosas. Así que decidí alejarme de los Estados Unidos y hacer mis propios cálculos, cuando vi algo extraño en la esquina de la pantalla. Parecía que habían capas de hielo al oeste donde no debería haberlas, y fue ahí cuando todo esto se puso raro. Intenté rotar la imagen en la pantalla usando el cursor, pero este no giró. Esto no era un mapa, era el globo terráqueo, pero esto era imposible. Intenté desplazarme hacia adelante y hacia atrás para comprender lo que veía,
pero nada parecía tener sentido. Estaba tan confundido y un poco nervioso en ese momento. Ya habían pasado 20 minutos y me quedaban 10 más antes de que la señal de camuflaje empezara a fallar. Volví a alejar la imagen pensando que era un algoritmo, ya que una vez más rebotaba mientras la pantalla se almacenaba en buffer. Lo que volvió, la verdad es que no me alivió, simplemente me sacudió. Lo que vi fue el lugar en el que habíamos vivido toda nuestra vida. Vi el planeta Tierra, pero la Tierra real, no la imagen que nos quiere pintar el gobierno. Habían cientos de miles, si no millones de esferas con forma de globo unidas por lo que solo podría describir como ataduras, todo a una enorme esfera central. Hasta donde alcanzaba la vista no vi estrellas, ni sol, ni tampoco la luna, ni ningún objeto celeste. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y se me abría la boca. Oye, hombre, si estás viendo cosas como esas, deberías irte a un lugar más privado, no aquí, dijo el hombre a mi lado con asco al levantarse de su cubículo en el cibercafé. En retrospectiva probablemente vio mi expresión y pensó que estaba viendo escenas eróticas. Yo no podía ni pensar en palabras que responder. ¿Qué estaba viendo? No lo comprendía todavía. ¿Esto era real? ¿De verdad vivíamos aquí? Nuestra tierra o esfera estaba ubicada en algún lugar al noroeste del globo madre. Bueno, así es como lo llamo yo. ¿Qué eran estas otras esferas entonces? ¿Qué es lo que habitaba ahí? ¿Cómo podía mantenerse en secreto y que nosotros, los humanos, no preguntáramos de más? Comencé a pensar en las ramificaciones de una conspiración de este tipo, y razoné simplemente que para que se mantuviera a lo largo de los siglos, literalmente todos, pero todos, tendrían que haber participado. Aquí se me revolvió el estómago al pensar en nuestra pequeñez en este océano de vida. La Tierra era esférica, sí, pero ¿en qué sentido? Era gigantesca, y nosotros, todo lo que conocíamos y conoceríamos, ocupábamos menos de 1/16 de parte de una superficie total. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando el dispositivo empezó a ocurrir algo extraño en él. La vista del globo terráqueo se desvió de nuestra esfera y rápidamente se acercó a otro globo terráqueo no muy lejano. Yo intenté alejarme, pero la verdad es que no pude. Se accedía a la señal desde otro punto y mis comandos ya no recibían la respuesta. Al principio pensé que me habían descubierto y que la CIA estaba tratando de localizarme. Así que apagué rápidamente el dispositivo, justo antes de que la pantalla se volviera azul de la pantalla Windows. Y entonces lo vi. Estas cosas no se parecían a nada que pudiera describir, y fue entonces cuando supe que estaba accediendo a una señal de cámara desde otro lado del globo. Cuando yo estaba en la universidad recuperé créditos cursando una asignatura optativa de biología vegetal. Era uno de mis libros de texto. Ahí vi hongos de un amarillo brillante. Creo que se llamaban líquenes, y así es como mejor los describo. Hongos sensibles que se movían, se sacudían y vibraban como ningún ser vivo debería. Emitían colores que ahora solo puedo ver en mis sueños, y vi la imagen residual de esos colores con la silueta de algo que me hacía temblar, y ahora me hace llorar de solo pensarlo. Me levanté de ese cubículo y corrí. Justo antes de que el dispositivo se apagara, corrí de vuelta a mi departamento, empaqué mis cosas y me marché. Ahora estoy en el sur solo con la ropa que llevo en una mochila y una lista de arrepentimientos. Ellos pronto vendrán por mí. Me etiquetarán como indigente o como una persona trastornada que lucha contra la depresión. ¿Es eso o simplemente punk? Me harán desaparecer. De cualquier manera, sé demasiado y me arrepiento de saberlo. Ni todas las matemáticas ni la lógica del mundo me sirven. Fui un tonto al pensar que podríamos con lo que había visto allá afuera. En las últimas horas solo puedo pensar y reflexionar sobre la mente humana. Cuán maravillosamente simple es. ¡Rayos! ¿Cómo extraño ser tan ignorante?
Recientemente he tenido acceso a algunas redes sociales a través de un conocido en quien confío, con un BlackBerry antiguo y botones corroídos. Así que si algunas palabras no salen bien, ya saben por qué. No pasé mucho tiempo escapando. Lo último que recuerdo fue cargar gasolina en una gasolinera en Price, Utah, cuando metí la mano en la cartera para pagar y sentí un terrible escozor en la nuca. Recuerdo que justo antes de desvanecerme al caer al suelo, vi a unos tipos con chaquetas de cuero sosteniendo una pistola plateada parecida a esas pistolas de cerrojo que usan los granjeros para eliminar al ganado. Fue en ese momento que supe que todo había terminado, y por un segundo me di cuenta de que yo estaba muerto. Pero no fue así. Me decepcioné cuando recuperé la conciencia, porque eso significaba que esta terrible experiencia apenas había comenzado, mas no terminado. Yo me desperté en el suelo de una habitación blanca y sencilla, sin dimensiones discernibles. El color de las paredes, el suelo y el techo, que parecían combinarse perfectamente sin contraste ni portes. Era difícil determinar la profundidad de la habitación. Podría haber estado en un armario de escobas o en un almacén y no lo sabría. Me sentí como si despertara en una escena de los 2001, en Odisea del espacio. La escena en la que ese astronauta se convierte en el extraño bebé espacial. Pero creo que ya me estoy desviando del tema, discúlpenme. Yo tuve problemas para encontrar el equilibrio, pero cuando finalmente pude orientarme, una puerta se abrió en la pared a unos pocos metros frente a mí, revelando un pasillo negro con un hombre de mediana edad con un traje gris parado en el medio. Tenía unos ojos duros y fríos, como si pudiera ordenar un ataque aéreo contra una aldea civil con la misma facilidad con la que ordenaría su almuerzo y con el mismo tono también. Dando un paso dentro de la sala, comenzó su exposición. «Vaya, has estado husmeando en cosas que no te corresponde mirar, chico», dijo lentamente. Mi cabeza todavía estaba dando vueltas por las drogas que usaron conmigo y comencé a sentirme mareado. «Sí, eso desaparecerá pronto», dijo. ¿Por qué?», pregunté intentando no vomitar. «No podemos arriesgarnos a que supieras dónde está nuestra pequeña casa club. Así de fácil». «No, digo, ¿por qué sigo vivo?», dije entre jadeos. Él me lanzó una mirada curiosa, inclinando la cabeza hacia un lado. «No me mientan, sé lo que le pasa a la gente como yo. ¡Diablos! He pasado la mayor parte de mi vida adulta buscando a gente como yo», dije. Parado justo frente a mí pude ver que uno de sus ojos era falso. Brillaba diferente y tenía un extraño color plateado. «Ay, los pingüinos son criaturas fascinantes. Pasan toda su vida en un gran grupo llamado colonia», dijo él casi ignorándome. En ese momento yo todavía estaba en el suelo. «Son criaturas mayormente sociales, pero de vez en cuando notan algo que antes no habrían notado y se alejan, y por muy lejos que esté, por mucho que no se corresponda con sus instintos naturales de supervivencia, van tras ello». Recuerdo que una vez vi un documental sobre un pequeño pingüino que se alejó solo y contoneándose hacia unas montañas. Caray, creo que el pequeño bastardo solo las vio en su vida y se fue a morir solo para ver las montañas de cerca. Mucha gente piensa que fueron las montañas lo que notó, cuando en realidad fue algo dentro de él que no había visto antes, dijo. «¿Esto tiene algún tipo de sentido?», pregunté con cansancio, casi enojándome. «Bueno, sal y te lo mostraré, hijo», dijo mientras otra puerta se abría detrás de mí. Casi di un salto al ver aparecer otro pasillo negro detrás de mí. El hombre pasó primero y yo lo seguí, a donde solo Dios sabe dónde. Caminamos un rato hasta llegar a un bioescáner. Con solo presionar el pulgar, él abrió una gran puerta corrediza y entramos en una sala con docenas de monitores de computadora y unas 50 personas trabajando detrás de teclados, igual que yo en una vida anterior. «Mira, he investigado un poco sobre ti. Eres bastante hábil con casi todo lo relacionado con las computadoras e inteligencia.
La mitad de la gente en esta sala solo tiene trabajo gracias a ti y a tu trabajo de programación. Sí, pero no me tranquilizaste solo para besarme el trasero, así que dime qué pasa, dije. Mi paciencia comenzaba a agotarse. Si iba a eliminarme, torturarme o lo que él quisiera, lo haría, ¿no? Sé que no tienes familia viva, chico, ni parientes, ni nadie que te eche de menos. También sé que a pesar de tu fachada de sabelotodo y de friki informático, preferirías ser un agente de campo, pero nunca has tenido la oportunidad de serlo. Yo lo miré con una mirada perdida, estudiando sus rasgos y expresiones faciales. Normalmente se me daba bien este tipo de cosas, pero él era diferente. Era como si cada aspecto de su rostro y complexión hubiera sido modificado para parecer lo más discreto y sutil posible. Yo puedo hacer que te arrojen a una mazmorra moderna sin nada que escuchar excepto tu propia respiración. Pero eres más valioso porque tienes algo para mí, algo de información, dijo él. Si te preocupa que hable con los rusos o los chinos, no lo haré, así que tranquilo, viejo. Comencé a decir, pero me interrumpió con una risa maliciosa. Niño, los rusos y los chinos ya están involucrados en esto. Si acaso aquí en los buenos y viejos Estados Unidos de América, lo único que estamos haciendo es intentar ponernos al día. Los rusos, especialmente según nuestra propia información, han estado realizando exploraciones desde hace casi un siglo, especialmente dada su cercanía al Polo Norte. Entonces yo empecé a pensar en lo que vi. Fueron solo unos segundos, pero aún lo recuerdo con total claridad. Algunas parecidas, otras completamente opuestas en color y apariencia a las nuestras. Pensarlo en sí me daba escalofríos. Tienen algunos habitantes interesantes también, dijo el hombre interrumpiendo mis pensamientos. Algunos son bastante similares a ti o a mí. Otros parecen sacados de tus propias pesadillas. Rayos, tenemos de todo, desde sombras conscientes hasta hombres insectos y gigantes reales. En otras esferas está la fuente de todos esos platillos voladores que hemos visto desde los años 80, aunque he oído que ya no más. Luego hay otros que simplemente no sabemos cómo describir, cosas que ni siquiera parecen criaturas vivientes, pero estos pueden proyectar imágenes y voces en tu cabeza. Entonces recordé la cámara enfocando a las criaturas que vi en el cibercafé, esas cosas que no parecían tener nombre ni descripción, salvo ser masas amorfas de existencia. Incluso hay un dios en uno de ellos, al menos según lo que nos han dicho los rusos. ¿Te imaginas? ¡Un dios!, dijo secamente. Yo lo miré para ver si se reía, pero no lo hacía. Ya, cállate la boca. Deja de decir todas estas tonterías, dije girando la cabeza. Si quieres desecha todo lo que quieras, pero es lo que hemos escuchado y no sería exactamente lo más extraño que haya pasado aquí, aunque tampoco es que cambie nada en lo que te va a suceder a ti, chico. Sí, así que me iba a eliminar. Bueno, entonces no importaría si yo lo supiera. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo hace que lo saben?, pregunté, todavía intentando estudiar su rostro en busca de señales de mentira. Desde que compramos Alaska, más o menos. Te sorprendería lo lejos que se puede ver desde el norte, incluso con telescopios rústicos del siglo XIX. Desde entonces el Departamento de Defensa, la CIA y la NSA se han puesto de moda. Recuerdo que los archivos decían que casi todos los científicos que no se quitaron la vida se volvieron completamente locos. ¿Y quién no lo haría? Todo tu mundo tal como lo conocías había desaparecido. También recuerdo haber leído una ocasión en la que los malditos de China incluso intentaron contactar con otra esfera mediante un globo aerostático, dijo soltando otra carcajada malvada. Por supuesto que nunca lo lograron. A los hijos de perra se les acabó la presión y se desplomaron directamente al fondo, a la esfera madre. Así es como es todo esto. Imagina la verdadera forma de la Tierra como un globo gigante, y luego hay un montón de globos más pequeños atados a este globo más grande con trozos de cuerda. Todos están a una distancia relativamente decente, no tan cerca como para chocar. Oh, no, pero aparentemente lo suficientemente cercano como para verlos, al menos según este sujeto. ¿Qué hay en la esfera madre?
Pregunté intentando procesar toda esta información. Él me miró y sus labios se curvaron en una sonrisa malvada. Oh, chico, ¿qué va? A lo largo de los años hemos enviado docenas de naves allí, y en cada una la radio y las imágenes se estropean a los 2 días de aproximación. Ninguna regresa. Tenemos mucho dinero como el gobierno, pero no es un pozo sin fondo. Tras el último intento en los años 80, no estuvimos dispuestos a tirar más dinero y recursos a un agujero negro. Perdona la expresión. La gran mayoría de esas esferas que ves aún están inexploradas. Solo hemos logrado aterrizar con éxito en 3. No puedo ni empezar a describirte lo poco exitosos que hemos sido con los demás, dijo el hombre mirando a su alrededor. Los monitores en las paredes mostraban diferentes ángulos en diferentes partes de distintos mundos. Algunos de estos mundos eran similares al nuestro, en otros habían 2 soles, y en otros no había ninguno. En uno incluso habían estructuras piramidales que parecían de hechiza. En otro monitor había una raza de humanoides altos y delgados, de pie entre imponentes estructuras. Parecían la cumbre de la evolución humana, viviendo en una auténtica utopía. En un monitor vi que incluso en nuestro mundo las cosas no estaban donde parecían estar. Además de los continentes, vi más masas de tierra de las que debería haber en el Pacífico, e incluso lo que parecía una isla flotante justo al suroeste de África. Esto no me importa, pero ¿qué departamento del gobierno es este? ¿Ah? Pregunté llevándome los dedos a la sien intentando procesarlo todo. Somos todos y nadie a la vez. ¿Alguna pregunta antes de lo inevitable, chico? Respondió. Sí, tenía millones de preguntas. Cientos de millones de preguntas incluso, pero él no lo permitió. Oye, no puedes mantener esto en secreto para siempre y eliminarme no te va a ayudar. Tarde o temprano alguien lo va a descubrir, incluso todo el mundo, dije con severidad, sosteniendo su mirada fría y gélida con la mía. Menos mal, porque no tenemos intención de hacerlo. Y en cuanto a eliminarte, hijo mío, ¿todavía no lo entiendes? No te vamos a eliminar. Oh, no. Te vamos a enviar a una de estas esferas como explorador. Así que no digas nada más, dijo. Oh, carajo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.